soy el alumno Alcántara Ayala de Tristán del grupo 4V13 y estamos realizando la práctica con compuertas lógicas número 2. En este caso tenemos el circuito número 1. En este caso podemos observar que solo tenemos dos entradas, A y B, por lo tanto obtendremos solo 4 posibles salidas. En el diagrama podemos observar lo siguiente. Tenemos que A va a multiplicar a B negada porque esto indica una multiplicación y esto una negación. Tendremos también A negada por B y esto nos indica una suma, por lo que tendremos que sumar A por B negada más A negada por B. Y al final todo esto lo vamos a tener que negar. Ok, una vez descifrando el diagrama podemos obtener nuestra ecuación booleana y de esta podemos sacar nuestra tabla de verdad, simplemente sustituyendo valores. En el primer caso tenemos 0 en ambas entradas. Al sustituir tenemos 0 por 1 más 1 por 0, que nos da 0. Al negar ese 0 tenemos un valor de 1. Luego tenemos 0 en A y 1 en B. Al sustituir tenemos 0 por 0 más 1 por 1. Tenemos un 1 negado. Al negar ese 1 obtenemos un 0. Luego tenemos un caso similar. Tenemos 1 en A y 0 en B. Al sustituir tenemos 1 por 1, que nos da 1, más 0 por 0, que nos da 0. Tenemos un 1. Al negar ese 1 obtenemos un valor de 0. Y por último tenemos 1 en ambas entradas. Al sustituir tenemos 1 por 0 más 0 por 1. Tenemos 0 negado y al negarse obtenemos un valor de 1. Bien, una vez analizado el diagrama y la tabla de verdad, pasaremos al circuito ya armado en la protoboard. Como podemos ver, nuestros circuitos están integrados de la siguiente forma. Primero se encuentra el 0,4, el 0,8 y el 32. Negación, multiplicación y suma respectivamente. Como podemos ver, ambos están con la gotita hacia abajo y todos sus polos están conectados para su correcto funcionamiento. Luego tenemos las resistencias de 1 kΩ conectadas a las entradas y una resistencia de 330 conectada al diodo LED. Y bien, también podemos comprobar que nuestro circuito está conectado como lo indica el diagrama, ya que negamos ambas entradas primero, luego multiplicamos esas entradas por las entradas normales, como indica el diagrama, y estas dos salidas no lo indican. Y estas dos salidas las sumamos, también como indica el diagrama. Y por último, nos regresamos al primer circuito, que es el 0,4, para negarlo. Y a partir de aquí, la salida va directamente a la resistencia de 330 ohms, que va hacia el LED. Y bien, por último solo nos queda comprobar nuestra tabla de verdad. Y como podemos ver, en el primer caso tenemos 0 en ambas entradas, lo cual nos arroja un valor de 1 y por lo tanto el LED está encendido. En el segundo caso tenemos 0 en A y 1 en B. B será el switch número 5 y vemos que se apaga. En el tercer caso tenemos 1 en A y 0 en B, por lo cual invertimos el switch y también se debería apagar, ya que nos da un valor de 0. Y por último tenemos un valor de 1 en ambas entradas, lo cual nos debería arrojar un valor de 1, por lo tanto el LED debe de encender. Y bueno, prácticamente eso es todo por el circuito número 1. Ok, ahora vamos a checar el circuito número 2. Primero vamos a analizar el diagrama para así obtener nuestra ecuación booleana. Vemos que tenemos 3 entradas, X, Y y Z y una salida F. Vemos que vamos a ocupar 2 compuertas NOT, las 4 compuertas AND del circuito y las 4 compuertas OR del otro circuito. Vemos que primero se realiza una suma entre X negada más Z, X negada por Y, X negada por Z y X por Z negada. Luego aquí realizamos una suma entre X por Z negada más Z. Aquí realizamos otra suma entre estas dos expresiones. Aquí ocupamos una compuerta AND para realizar una multiplicación. Y por último vamos a sumar estas dos expresiones. Y así obtenemos nuestra ecuación booleana, que es esta. Ok, una vez obtenida nuestra ecuación, que es X negada más Z negada por X negada por Y más X negada por Z, todo eso más Z más X por Z negada.
vamos a poder elaborar nuestra tabla de verdad, acomodando respectivamente las entradas X, Y y Z y colocando los valores de 0 y 1 respectivamente. Y bien, para ello utilizamos la fórmula sustituyendo valores, y el único valor que cambia es el primero, ya que las combinaciones de 0 en cada entrada nos va a terminar arrojando un valor de 0 y todas las demás combinaciones nos arroja un valor de 1, por lo que el circuito va a encender en 7 ocasiones. Bien, ahora pasaremos al análisis del circuito y la comprobación de la tabla de verdad. Para empezar podemos ver que el circuito está conectado a una corriente de 6 volts. Vemos que el mini switch está conectado con las tres entradas X, Y y Z respectivamente. Vemos que estas están conectadas al negativo por resistencias de 1 kilo ohm. Vemos que están conectados los circuitos integrados al igual que el anterior, 0,4, 0,8 y 32, con sus polos conectados a positivo y negativo respectivamente. Y por último podemos ver la resistencia de 330 ohm que está conectada al LED para que este pueda encender y no se queme. Y bien, por último vamos a comprobar nuestra tabla de verdad. Vemos que en el primer caso todas las entradas tienen un 0 y arrojará un valor de 0 a la salida. En el segundo caso vemos que Z tiene un valor de 1, que Z es el switch número 6, y vemos que enciende al obtener un valor de 1. Después vemos que el siguiente caso tiene 1 en Y. Ponemos 1 en Y, que es este switch, y vemos que enciende. El siguiente caso tiene 1 en Y y 1 en Z, por lo que debemos de mantener el LED encendido. El siguiente caso es 1 en X. Bajamos los demás y encendemos la entrada X. Después 1 en X y 1 en Z. Vemos que el LED se mantiene encendido. Después tenemos 1 en X y 1 en Y. Bajamos Z y subimos Y y se mantiene encendido. Y por último, todas las entradas con un valor de 1, que nos debe arrojar una salida de 1. Y bueno, eso es todo por el circuito número 2. Bien, y por último vamos a analizar el circuito número 3. Vamos a checar su diagrama, su ecuación, su tabla de verdad y la comprobación de esta. En el diagrama vemos que tenemos 4 entradas, A, B, C y D. Esto quiere decir que vamos a obtener 16 posibles salidas. En el diagrama podemos observar que vamos a ocupar una compuerta NOT, 4 compuertas AND y una compuerta OR. Primero vemos que vamos a negar A. Esta negada la vamos a multiplicar por C. Aparte vamos a multiplicar la entrada B por la entrada C. Vamos a multiplicar B por C por A y obtenemos esta expresión. Vamos a sumar estas dos expresiones, obteniendo así esta ecuación: A por B por C más A negada por C. Y por último vamos a multiplicar esa expresión por un valor de D. Y así obtenemos nuestra ecuación booleana, que es Y va a ser igual a A por B por C más A negada por C. Todo eso por un valor de entrada D. Ok, ahora pasemos a la elaboración de la tabla de verdad, donde tendremos que sustituir los valores de entrada en la ecuación para obtener un valor de salida. Vemos que tenemos 16 posibles salidas, en las cuales solo vamos a analizar en las que tienen una salida 1, un valor de 1 para que el LED pueda encender. En este caso tenemos que Z va a ser igual a 0 por 1, que nos da un valor de 0, más 1 por 1, que es un valor de 1. Tenemos 1 por 1, lo cual nos arroja un valor de 1. En el siguiente caso tenemos que Z va a ser igual a 0 por 1, que nos da un valor de 0, más 1 por 1, que nos da un valor de 1. Entonces tenemos 1 por 1 y obtenemos un valor de salida 1. Y por último tenemos que Z va a ser igual a 1 por 1 más 0 por 1, que aquí nos da 0 y aquí tenemos 1. 1 por 1 nos da un valor de salida 1. Y aquí los registramos estos valores en la tabla, para así poder comprobar posteriormente. Bien, ahora pasaremos al análisis del circuito, en el cual está conectado de la misma forma. Tenemos nuestro eliminador de 6 volts, nuestro mini switch, en el cual en este caso tenemos 4 entradas, donde D va a ser 6, C va a ser 5, B va a ser 4 y A va a ser el interruptor número 3.
Vemos que cada circuito está conectado a positivo y negativo respectivamente. Nuestras resistencias de 1 kilo ohm para cada switch. Nuestra resistencia de 330 ohms para el LED. Y nuestro LED que está conectado al negativo. Bien, por último vamos a analizar y comprobar la tabla de verdad en el circuito. Primero vamos a comprobar esta pequeña tabla donde todos los valores de A son 0. En el primer caso todas las entradas tienen un valor de 0, por lo tanto la salida tendrá un valor de 0. En el siguiente caso tenemos un valor de 1 en la entrada D. Vemos que el LED no debería encender. Después tenemos un valor de 1 en la entrada C y tampoco debería encender. Después tenemos un valor de 1 en C y 1 en D, por lo cual tanto el LED va a encender. Después solo tenemos un valor de 1 en B. Después un valor de 1 en B y 1 en D. Después un valor de 1 en B y 1 en C. Bajamos en D y subimos en C. Y por último tenemos un valor de 1 en B, 1 en C y 1 en D. Por lo tanto el LED va a encender. Y bien, pasemos a la siguiente tabla. Bien, ahora vamos a comprobar la siguiente tabla que forma parte de la misma, en la cual todos los valores de entrada A van a ser 1. En el primer caso tenemos 1 en A. Después tenemos 1 en A y 1 en D, tampoco va a encender. Después tenemos 1 en A y 1 en C. Tampoco enciende. Tenemos 1 en A, 1 en C y 1 en D. Tampoco debería encender. Después tenemos 1 en A y 1 en B. Tampoco enciende. Después 1 en A, 1 en B y 1 en D. Tampoco enciende. Después tenemos 1 en A, 1 en B y 1 en C. Y por último, todas las entradas van a tener un valor de 1, por lo tanto el LED va a encender. Y bueno, eso es todo por esta práctica. Soy el alumno Alcántara Ayala, soy Tristán del grupo 4B13.